Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó anoche los proyectos que suponían un nuevo retiro de fondos previsionales. Era el quinto intento, hubiese sido el cuarto, porque los dos últimos se han rechazado. Esto en cuanto a los fondos previsionales. El Universal, que lo había propuesto en un fundido de distintos proyectos de ley de distintos parlamentarios, fue propuesto por ellos y además el del gobierno, que planteaba una suerte de salida alternativa para hacerlo menos costoso, que se le llamó el retiro acotado, ¿no? Bueno, ambos se perdieron. La discusión que se generó a la vez una serie de reacciones y también muchas interrogantes, que es lo que viene hacia adelante. Por un lado, la iniciativa parlamentaria quedará archivada y no podrá volver a presentarse hasta un año más. En tanto, desde el gobierno desdramatizaron con el rechazo a su retiro, el retiro acotado, y que en palabras del propio presidente, Gabriel Boric, descartó insistir con este proyecto. Podría hacerlo en el Senado con ciertas condiciones que no son fáciles, pero descartó insistir y aseguró que es necesario dar vuelta a la página, pasar a los temas de fondo, como la reforma previsional, y además dijo que, de alguna manera, que hay que dejar de pensar que la ayuda a las personas, que es súper necesaria, venga de los ahorros de las personas. Esta es una discusión que no se ha dado en la profundidad que tiene. La ayuda a las personas que lo necesitan deben venir de las ayudas del Estado. Es el Estado el que tenemos que salir todos, en el Estado salir en ayuda a esas personas que están necesitadas, pero no que las personas usen sus ahorros que van a necesitar en la época de la tercera edad, cuando ya no pueden trabajar, gastárselos ahora. Ese es el llamado que hacía el presidente Boric hoy día a la razonabilidad en ese sentido. Bueno, la votación del lunes generó diversas reacciones que incluso derivaron en que desde la oposición se pidiera la renuncia de algunos ministros. Es un deporte muy clásico de las oposiciones. La interrogante queda planteada en todo caso. ¿Qué pasará entonces con los fondos de pensiones? ¿Se centrará la discusión por parte del Ejecutivo en una reforma al sistema o se entregará algún paquete de ayudas o se dará curso, como ya lo han planteado algunos parlamentarios, a un sexto retiro? Aunque no me lo crea, ya está planteado el sexto retiro. Vamos a la mesa de conversación. Aunque el protocolo nos permitiría estar sin, hemos decidido por, esto es muy propio, podría ser como un juez, ambas partes, como un juicio, ambas partes han decidido ponerse por cuidados mascarilla. Jimena Fuentes es nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero además, hace un buen tiempo, se mantuvo, tiene la condición de agente de Chile ante el Tribunal de la Haya, donde Chile demandó a Bolivia por los cursos del río Silala. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Tanto tiempo? Sí, pues, y se agradece el esfuerzo porque estuvo con todo el equipo, le preguntaba cuánto es, unas 30 personas, entre todos los que defienden la posición de Chile. Jimena era la líder de ese equipo, 14 días muy enfocados en lo que ustedes tenían que poner y también poner oído a lo que decía la contraparte para contraargumentar. Quiero partir de general a particular. ¿Cuál es la conclusión que se trae, Jimena, de estos 14 días? Bueno, la conclusión es que durante todo el proceso, en verdad, pero con harta claridad durante los alegatos orales, vimos cómo Bolivia iba retrocediendo en su posición para llegar a un punto ya en que reconoce que el río Silala es un río internacional, reconoce que los dos, por lo tanto, lo pueden usar conforme a la regla del uso equitativo y razonable, pero además reconoce que no tiene derecho a exigirle a Chile un pago por el cruce de las aguas. Bolivia lo que había hecho era crear una distinción entre flujo natural y flujo artificial, ¿no? Señalando que la canalización hace que un poco más de agua circule, en vez de subterráneamente, lo haga en la superficie. Entonces, un extra de agua superficial. No todos están tan al tanto, que ti, que es la persona que está a cargo, ni nosotros que hemos leído un poco más, hay personas que están en su casa y se están enterando. Hay que recordarle por qué esto de los flujos naturales superficiales, por qué y artificiales, porque en un momento, en la parte boliviana de este curso de río, se hizo una canalización, ¿no es así? Autorizada por Bolivia, y eso aparentemente alteraría el flujo natural. No es así, eso es, ¿no? Claro. A ver, tenemos que partir del inicio. El inicio es 1999, en verdad 1996, pero el Estado de Bolivia
en el 1999 desconoce que el río Silala sea un río internacional. Claro. Todo. Es decir, la postura era, estas aguas nacen en Bolivia, mueren en Bolivia. No deberían llegar ni una gota a Chile. Eso era bien raro, se desconocía la ley de gravedad. Exacto, porque hay una gradiente enorme, Claro. entonces, y hay una gradiente superficial, pero también hay una gradiente hidráulica subterránea, o sea, todo el agua se viene a Chile. Pero en ese momento lo desconoce, le exige a Chile entonces una compensación por el hecho de que estas aguas habrían sido, según Bolivia, desviadas en su totalidad a Chile. Bueno, cuando nosotros presentamos ya la demanda, la contestación ya de Bolivia es, sí, ¿sabe? Tiene razón. De hecho, yo creo que Bolivia, la primera vez que hace estudios serios sobre el flujo del Silala, es una vez que nosotros presentamos la demanda. ¿Y eso fue qué año? Nosotros presentamos la demanda en el 2016. Entonces, ellos contratan a una consultora danesa, DHI, y efectivamente hacen los estudios y tienen que llegar a la conclusión que es bastante obvia, que el río Silala cruza en forma natural. Pero lo que hace DHI es usar un modelo hidrogeológico, un modelo matemático, para calcular cuál sería el efecto de los canales, que son unas acequias, construidas en 1928 más o menos, cuál sería el efecto en el flujo, en la relación flujo subterráneo, flujo superficial. La diferencia entre si no se hubiese hecho construcción y la construcción que hay. Y lo que ellos señalan es que habría un extra de flujo en la superficie. Ahora, esa agua no viene de la nada, no cae del cielo, sino que esa agua subterránea, que estos canales tendrían un efecto de drenaje muy local y habrían un poquito más de litros por segundo en la superficie, que en el fondo son un poquito menos de agua en el subterráneo. Claro. Bueno, entonces la teoría de que el agua estaría desviada artificialmente a Chile se cae. Y eso ocurre desde el comienzo, desde que se contesta la demanda. Y en la contestación de la demanda, lo que señala Bolivia es que sobre ese flujo artificial, que lo calcula en un porcentaje demasiado sobredimensionado, encontrábamos nosotros. Lo pone entre el 11 y el 30%. O sea, que nosotros estamos aprovechándonos entre el 11 y el 30% más de lo que naturalmente nos llegaría. Claro. Pero Chile responde y dice, a ver, ¿cómo que de lo que naturalmente nos llegaría? Si es que supongamos que fuera verdad, supongamos que fuera un 10. No es un 10 en todo caso, nosotros calculamos que mucho menos. Supongamos que fuera un 10. ¿Por qué Chile tendría que pagar por ese 10% extra superficial si es que igualmente ese 10% llega por abajo? Llegaría por abajo. Claro. Entonces, igual nos va a llegar. Por lo tanto, la respuesta de Chile fue, esta distinción flujo artificial, flujo natural, no existe. Toda el agua que circula desde Bolivia a Chile, toda está sujeta a la misma regla. La regla es la regla de los cursos de agua internacionales, que ambos ribereños lo pueden usar, no tenemos que compensar nada. Y en los alegatos orales, Bolivia llega inicialmente con esta misma postura, pero de a poco empieza a retroceder hasta que llega a la conclusión el último día, en verdad, el último día. No solamente en el largo, en la historia larga, sino que en los 14 días finales en La Haya. Exacto, en los 14 días finales. Entonces nosotros terminamos el jueves, ellos, su último alegato es el miércoles. Ya. Entonces el miércoles la teoría cambia y dice, ok, es verdad, todo el flujo se va hacia Chile, porque además lo había señalado el experto boliviano, el DHI, los 3 científicos que presentaron. Este fue un caso bien interesante, entretenido también, porque hubo interrogatorio y contrainterrogatorio de los científicos. Entonces de ellos fueron interrogados por nuestros abogados. Y allí uno de los científicos daneses, el señor Jensen, es muy claro y al final dice, todo el volumen de agua, ya sea en la superficie o subterránea, toda fluye en forma natural a Chile. Entonces, claro, con eso que dice tu propio experto, no hay mucho más que hacer. Perdón, ¿qué le queda a Bolivia a estas alturas Exacto. si Bolivia reconoce ya a través de sus expertos ante el Tribunal de La Haya de que no hay tal diferencias de cursos de agua y que Chile tiene derechos a las aguas que hoy día goza? ¿Qué le queda a ese caso? Entonces lo que le queda, en el último día, es señalar, mire, lo que yo estoy alegando es lo siguiente. Si Bolivia decidiera desmantelar la canalización, eso quiere decir entonces que va a llegar un poco menos de agua en la superficie. Claro. Ya, pero
la decisión es de Bolivia, porque es nuestro territorio, ¿no? Sí, sí. Eso dice Bolivia, es mi Ellos territorio. hacen. Bolivia dice, es nuestro territorio. Chile le dice, por supuesto, es su territorio. Si usted quiere desmantelar la canalización, en su derecho está, hágalo. Bien, si Bolivia, dicen ellos, decidiera desmantelar la canalización y Chile le pidiera dejar la canalización, entonces Chile tendría que llegar a un acuerdo con Bolivia sobre un pago por ese, por así decirlo, por ese servicio. ¿Pero en virtud de qué? Entonces Chile le dice, a ver, en primer lugar, nosotros no vamos a pedir que se mantenga la canalización. Es más, vemos con buenos ojos que usted retire la canalización. Y no hay aquí ninguna causa para pedir un pago, ¿ya? Usted es soberano para decidir si deja o no deja la canalización. Nosotros no vamos a pedir nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese fue el último alegato que nosotros hicimos sobre las contrademandas. Las contrademandas eran las siguientes. Uno, Bolivia pedía que se declare que la canalización, que Bolivia es soberano sobre la canalización y que por lo tanto tiene derecho a retirarla. Chile lo reconoce. Entonces Chile le dice, es que sobre eso no hay ninguna controversia. Jamás hemos discutido de que usted no sea soberano en su territorio. Dos. Jimena, déjeme, Ya. por canalización entendemos básicamente impermeabilizar el curso de agua, ¿no? Porque, o sea, canalizar es poner, voy a poner, puede ser cemento en el piso y con lo cual no se filtra a la nava subterránea o no fluye en los subterráneos. No, son bastante más precarias. Ya. Esta es una canalización que se hizo en el año 28 más o menos. Nosotros encontramos en los archivos del ferrocarril, de la empresa del ferrocarril Antofagasta, Bolivia, que están en Londres, encontramos la carta que manda el gerente general del ferrocarril en Chile, señalándole al directorio, que está en Inglaterra, que proponen hacer esta canalización para un efecto muy particular, en verdad. En esa época, el ferrocarril tenía dos usos para el agua. Las locomotoras, Sí. a vapor, Vapor. y segundo, agua potable para Antofagasta. Entonces, esta agua está muy ligada a la historia de Antofagasta. Antofagasta no tiene fuentes de agua en Antofagasta, por lo tanto el agua venía desde muy lejos, 400 kilómetros de distancia, de distintas fuentes. Una de esas era el Silara. Y resulta que la autoridad sanitaria en Antofagasta de esa época dice, ¿sabe que el agua me está llegando contaminada por huevos de mosquito? Ya. Larvas de mosquito. Entonces, soluciona este tema, porque si no el agua no es consumible. Y buscan y dicen, claro, lo que pasa es que en las nacientes del Silala hay mucha vegetación, entonces están cayendo los huevos de mosquito. Entonces dicen, vamos a hacer una canalización y vamos a ordenar esta cosa. Son simples, yo les llamo acequias, porque si uno las mira, es como en el campo. Son surcos, son de tierra, no son impermeabilizados. no es la Son de impermeabilización. tierra. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, el agua sigue interactuando, el flujo superficial sigue interactuando con el flujo subterráneo. De hecho, es muy interesante. Nosotros hicimos un estudio de temperatura de agua en el Silala que demuestra que en algunas partes está más tibia, porque sigue saliendo sola el agua subterránea en distintas partes durante el trayecto de este río. Bueno, y por el lado tiene una mampostería, ¿verdad? Una de roca, para que no se destruya. Eso es muy precario, no es más que eso. Y bueno, lo segundo que dice Bolivia en su contrademanda es, hay un flujo artificial, un flujo natural, y Bolivia es soberano del extra, del artificial. Sí. Y Chile, si quiere usar ese flujo extra, que le vamos a llamar artificial, tiene que pagar. Eso era lo que decía Bolivia. Bueno, todo se cae cuando Bolivia ya reconoce que todo el agua se viene a Chile. No hay ninguna causa para pagar. Así que eso fue el caso. Fue muy intenso en ese sentido, porque había que estar siempre preparado para responder a esta nueva argumentación. Pero nosotros como equipo quedamos muy conformes con nuestro desempeño. Jimena, ¿y el resultado para cuándo? Bueno, no hay reglas aquí. El caso con Perú se demoró un año, más de un año. El caso de la obligación de negociar con Bolivia se demoró más o menos 6 meses. Nosotros creemos que no debería ser más de 6 meses. Pero todo depende
de la carga de trabajo de la Corte. Si le llegan muchos casos, ¿verdad? Si tiene medidas provisionales pedidas en otros casos, porque eso siempre tiene urgencia. Pero para mí sería un plazo adecuado, sería unos 4 meses más, tener el fallo. La Corte nos tendría que notificar y hay que ir a la lectura del fallo. Entonces uno llega a la Corte y no sabe cuál es el resultado. Entonces, volvieron tranquilos y no claro, hay mucho margen de riesgo aquí. No, yo creo que los alegatos aclararon la situación. Yo creo que hoy día Bolivia mismo, ya bueno, todo el mundo lo sabe en Bolivia, la prensa, etcétera, el río Silala es un río que naturalmente cruza de Bolivia a Chile. Y eso era lo importante. Y si eso es así, se aplica la regla de que los dos ribereños lo pueden usar. Por lo tanto, el uso de Chile no es ilegítimo. Uso equitativo de las aguas, esa es la regla internacional. Exacto. Jimena Fuentes, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias, Matías, por la invitación. Chao, adiós. Chao, gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. ¿Es Chile un país feliz? ¿Es Chile un país más feliz que otros? ¿Dónde nos ubicamos dentro del ranking de la felicidad de los países? Pero ¿cómo se mide? ¿Qué es lo que es la felicidad? Hay un montón de definiciones que están de alguna manera ya estructuradas para poder efectivamente ver dónde nos ubicamos en este curioso ranking. Pero no es nuevo tampoco, no es solo chileno, lo hace Ipsos. Y vamos a conversar con Alejandra Ojeda, que es directora de estudios públicos de Ipsos, para que nos cuente cuál es la última fotografía respecto a la felicidad de los chilenos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandra, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues cuéntanos de general a particular, ¿desde cuándo parte un estudio como este y cuál es la razón y dónde se hace exactamente? Ipsos está permanentemente midiendo diferentes temas en conjunto de países. En general aplicamos mediciones en 30 países todos los meses y hay indicadores que vamos siguiendo en el tiempo. Entonces, una vez al año consultamos en estos 30 países respecto del nivel de felicidad. Y en la última medición se consultó a 20.500 personas aproximadamente entre estos 30 países, de los cuales participaron 500 chilenas y chilenas en la respuesta. Y la consulta fue en base a 2 temas. Primero, pedirles una definición en función del grado de felicidad, cómo se autoclasificaban en 4 peldaños, si consideraban que sus vidas eran muy felices, bastante felices, no muy felices o nada feliz, y que se pronunciaran posteriormente sobre las fuentes de la felicidad, es decir, qué elementos hacen hoy en día que las personas sean felices o que podrían a futuro generar más felicidad en sus vidas. ¿Y cuáles son esos elementos que, por así decirlo, qué le piden los chilenos a la vida para autocalificarse feliz o muy feliz? Mira, se ofrece una paleta de 31 fuentes de la felicidad. En el caso de Chile no difiere, la verdad, mucho respecto del contexto global de los 30 países. Primero, y en forma muy relevante, la salud mental. Que probablemente, ¿no es cierto?, nosotros consultamos ahora cuando se cumplieron 2 años respecto del primer caso de COVID en Chile, le preguntamos a la población nacional respecto de cuáles eran los aprendizajes y cuáles eran los costos que nos había traído la pandemia. Y fue muy interesante el resultado porque en primer lugar, junto con las pérdidas de vidas humanas, un 46% instaló como una de las grandes consecuencias de la pandemia el deterioro de la salud mental. Y segundo, cuando le dijimos, bueno, ¿qué aprendimos con la pandemia?, se instaló como primera opción, con un 46% de menciones, la necesidad de cuidar la salud mental. Los chilenos y chilenas estamos muy preocupados hoy en día sobre el tema de la salud mental. Estamos recién dimensionando las consecuencias de esta crisis de salud y de todo lo que hemos vivido como país y lo que hemos vivido mundialmente en los 2 últimos años. Segundo, la salud física. Que ya venía... Pero por lo que veo, Alejandra, por lo que veo, la salud está en el centro del eje de la balanza para chilenos y chilenas para decretarse feliz o muy feliz o no. Es la salud del eje.
es la salud del eje, los dos elementos principales, salud mental, Bien. salud física. Hay que pensar que nosotros en los 2 últimos años, en el contexto de pandemia, nos enfrentamos a algo que nunca pensamos, a un peligro que nunca nos imaginamos, que era totalmente desconocido. Teníamos nuestras preocupaciones, que las vamos midiendo en Ipsos permanentemente, instalados en temas de seguridad pública. Le temíamos al delito, le temíamos a la pobreza, le temíamos a las crisis, teníamos temor de diferentes temas, pero sin embargo, la amenaza de un contagio, de además un contagio donde no teníamos salida, porque si uno compara con la medición que Ipsos hace exactamente hace un año atrás, que fue a mediados del 2020, en plena crisis de salud, con los peores indicadores y sin visualizar la vacuna todavía, estábamos en un escenario donde estábamos sin salida, no visualizábamos, ¿no es cierto?, cómo podíamos controlar este peligro que teníamos y que lo teníamos ahí, inminente, en la puerta de las casas, en los entornos. Sí, dos preguntas. Como se mide en 30 países, ¿en todos o en la mayoría de los países es la salud el fiel de la balanza, el eje divisor entre la felicidad y la no felicidad para las personas, o esto es En más general, propio de sí. Chile? Y lo segundo, No. aprovecho de preguntarte, tú mencionaste las vacunas, cuando Chile empieza a salir mucho antes que otros países y empieza a tener soluciones al COVID, o al menos ayuda, con la gran cantidad de vacunas y cobertura de las vacunas, ¿los chilenos entonces lo sintieron en su evaluación de felicidad? Sí, nosotros creemos que ese elemento impacta fuertemente en la variación. La primera respuesta, la primera consulta que me haces, en general sí, la salud se instala entre los primeros, segundos o terceros lugares en términos de los rankings de los distintos países. Esto es global, esto es mundial. Y en tercer lugar, otro elemento que cobra mucha importancia, que es compartido, no necesariamente por los 30 países, a veces quedan cuarto lugar, en quinto lugar, pero en las primeras posiciones, por cierto, una vida con sentido. Sentir que mi vida tiene sentido, que es propia de las reflexiones que hemos enfrentado, ¿no es cierto?, como sociedades y como el mundo completo en el último periodo. ¿Por qué creemos que la vacuna, un exitoso proceso de vacunación, que de hecho en la encuesta que Ipsos aplica en el Claves Ipsos de finales del año pasado, preguntamos cuál fue el hito, el elemento más importante del año 2021, y las primeras menciones se instaló el exitoso proceso de vacunación, por sobre el IFE, por sobre el cambio de gobierno, por sobre las elecciones que habían recién acontecido, que estaban vivas en el momento que estábamos consultando. El proceso de vacunación fue tremendamente relevante para la población nacional, porque nos permitió, y de ahí nosotros explicamos esta variación, nosotros habíamos retrocedido 15 puntos en felicidad del 2019 al 2020. La medición del 2019 ponía a Chile con un 50% de personas que decían que eran muy felices o bastante felices. En ahora? 2020, en el momento más duro, retrocedemos 15 puntos y quedamos en 35%. Y ahora retornamos al nivel del 2019, pre-estallido, pre-pandemia, con 53%. Y ustedes a eso le atribuyen la vacuna o las vacunas. En gran parte. Porque, ¿qué es lo que pasa finalmente? Recuperamos el espacio público. Recuperamos las actividades en el espacio público, recuperamos los encuentros presenciales con las familias, con los amigos. Tenemos un retorno a cierta normalidad que de alguna manera se había instalado también la sensación que la nueva normalidad venía con cambios muy importantes y que las formas de estudiar, de trabajar, de convivir no iban a ser las mismas. Y lo que no hemos encontrado, que producto del exitoso proceso de vacunación en Chile y en otros lados, hemos podido retornar a una relativa normalidad. Que han habido cambios, como por ejemplo el teletrabajo, o que han habido cambios como experimentar de que es posible tener clases online cuando alguien no puede asistir al colegio, son todos cambios bienvenidos, pero lo que estamos viviendo en la esencia es volver a las actividades que tanto valoramos, que eran la cotidianidad, que no las habíamos mirado con esos ojos en el pasado. Entonces, sin lugar a dudas, la clave ahí, la llave, es proceso de vacunación. Alejandra, esa es la mitad del vaso lleno, el 53% de las personas chilenas que se autocalifican de felices o muy felices, pero hay todo un resto, ¿no es cierto? Hay un 46 y tanto de personas que no se decreta feliz o muy feliz. ¿Cuáles son las categorías? ¿Infeliz o medianamente feliz? ¿Cuáles son las categorías del resto? No muy feliz y francamente nada feliz. Hay dos grandes conclusiones que uno puede sacar del resultado de Chile.
La primera, que podríamos leerla positivamente, que volvemos a los niveles observados en el año 2019, de retroceso importante que habíamos tenido del indicador de felicidad, recupera terreno la felicidad en Chile, pero ya el 2019 no era una buena noticia observar que solamente la mitad de la población se declaraba con algún grado de felicidad y la otra mitad no. Y hoy en día es prácticamente lo mismo, 53 versus 47. Entonces es preocupante porque en este ranking de 30 países, Chile queda en la posición 27. Y queda dentro de los países que claramente están en el polo de los países menos felices. Ahora, lo podemos ver como un fenómeno cono sur, porque si uno mira qué países tenemos cercanos, bueno, tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Brasil, que está ocupando la posición 19, está bajo el promedio, el promedio global de los 30 países, pero aún así hay un 63% de población que se declara en el polo de la felicidad, muy feliz o bastante feliz. Ahí probablemente hay factores culturales que nos pueden explicar lo que acontece en Brasil. Argentina también está muy mal ubicado, igual que nosotros, ¿no? Muy mal ubicado. Entonces Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Sí, los 4 países están en posición 25, 26, 27 y 29 dentro del ranking. Entonces, en general, ¿no es cierto? Cono Sur, exceptuando Brasil, estamos en el polo de países menos felices. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de países que en general todos con procesos muy duros de cambio, de transformación y básicamente lo que se traduce en altos niveles de incertidumbre. Porque hay que pensar que Chile, en los 2 últimos años y desde el 2019, cuando se hizo la medición del 2019, fue a mediados, más o menos fue aproximadamente, por aquí lo tengo, de mayo a junio. Entonces estamos hablando, todavía faltaba tiempo para el estallido social, todavía estábamos en una situación de malestar, pero todavía faltaba tiempo para ese 18 de octubre. Básicamente estamos hablando de países que sufrieron la crisis de salud por un lado, pero en el caso de Chile también la crisis social, el estallido. Entonces estuvimos en un escenario de mucha incertidumbre, pero además con toda nuestra cotidianidad alterada. Entonces, pero además Argentina, Colombia, Perú, son todos, ¿no es cierto?, países que han sufrido y que están en vistas de procesos importantes de transformación o de proyectos país o de elecciones importantes. Ese es el factor común de los países que se decretan, o su población se decreta poco feliz. El factor común es la inestabilidad. En general, más que la inestabilidad, nosotros ponemos la incertidumbre. La incertidumbre como el elemento principal. Y al contrario, Celso, los países más felices, ¿por qué lo hacen? ¿También por motivos de salud? ¿Y cuáles son esos países que la llevan? Mira, la explicación de por qué los países que declaran mayores niveles de felicidad lo son, la verdad es que no la tenemos nosotros. La fórmula de la felicidad en ese sentido, pero sí llama la atención la tremenda distancia respecto de estos países cono sur. Tenemos los Países Bajos, donde 86% de la población se declara muy feliz o bastante feliz. Australia, China, Gran Bretaña, India, todos arriba del 80% de la población declarándose feliz. ¿Qué tienen en común un país tan distinto como Países Bajos, China o Gran Bretaña? ¿No es cierto? Hay elementos distintos ahí. Ahí habría que entrar a mirar los procesos, los estilos de vida, etcétera. Pero lo que es relevante, tenemos un segundo grupo de países que están arriba del 75%, Francia, Arabia Saudita, Canadá, Suecia, Estados Unidos, países diversos. Pero lo que te están indicando es que hay países donde gran parte de la población sí es capaz de declararse o instalarse en el polo de la felicidad. Y algo nos está pasando en el país en este momento donde la población no es capaz de definirse en esas categorías y que donde lo que está diciendo y todos los datos que Ipsos Chile está tomando en general nos indican que tenemos una seria preocupación sobre cómo estamos las y los chilenos en términos de salud mental, en términos de... Tenemos mucha preocupación por nuestra salud física y tenemos mucha preocupación también por nuestros proyectos de vida. ¿Cuántos años me dijiste que se está haciendo este trabajo y que Chile está involucrado desde...? Tenemos la medición, el caso de Chile, desde el año 2018. Es probable que el ciclo histórico esté desde antes, pero sin embargo Chile entró en la medición en el año 2018. Es poco, o sea, no hay una serie muy larga para poder ver cómo andamos respecto a nuestra historia. No. Ya, ¿y esto se aplica en alguna parte del mundo para diseño de políticas públicas de algún tipo?
Eso lo desconozco, la verdad. Ipsos pone a disposición de la opinión pública, pone a disposición pública toda la información que provee, la difunde. De hecho, este informe hoy día lo estamos comentando acá y a partir de mañana ya va a quedar disponible para circulación. Sin embargo, los indicadores de Ipsos son muy valorados. Tenemos el índice de confianza del consumidor, que medimos también mensualmente en conjunto con otros 30 países y que es utilizado por el Banco Central también, que es divulgado en conjunto con el Banco Central. Y establecemos también relaciones entre los distintos indicadores que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este mismo estudio se está relacionando a los países medidos en función de los niveles de felicidad y la confianza de los consumidores. Y lo que vemos es que hay una tremenda relación. Entonces, en países más felices se está observando mayores niveles de confianza de los consumidores, así como lo veíamos también en otro indicador que medimos no hace mucho, de la confianza interpersonal, la confianza que uno es capaz de tener en las otras personas. Claro, ahí estamos bajo. Más felices, siempre hemos estado bajo. Siempre hemos 20%. estado hace por lo menos 20 años que yo sé que se mide esto, en Chile estaba muy bajo en las confianzas interpersonales. No confiamos nosotros con nosotros unos a otros. Lo último, Alejandra, que me queda un minutito. ¿Hacen ustedes la diferencia entre la pregunta es si usted se siente feliz o muy feliz, o al contrario, o siente que el país es? Porque en muchas encuestas hay una gran diferencia entre lo que la gente percibe para el país y lo que percibe para su realidad. Por ejemplo, dice, los políticos son malos, pero mi político, mi alcalde, mi senador es bueno. O en fin, y eso suma y sigue. ¿Eso ocurre aquí o esto es general, información general para el país? Este estudio, esta medición, específicamente pregunta por el grado de felicidad de las personas. Perfecto. Pero sin embargo, en el estudio Claves Ipsos, que nosotros vamos presentando mensualmente, hacemos una consulta por varios indicadores que lo hemos instalado en la idea del bienestar y la cohesión social. No se pregunta directamente por la felicidad, pero sí se pregunta por las relaciones interpersonales, por la solidaridad entre las personas y por distintos indicadores. Y la verdad es que efectivamente, como dices, Matías, hay una brecha importante en cómo se observa el país versus cómo las personas se definen. Probablemente si uno consultara en función de si su entorno lo observa, con qué grado de felicidad lo observa, se inclinaría fuertemente la balanza hacia el polo de la no felicidad, digamos, del nada feliz o del no muy feliz, como otros indicadores que son de uso público. Alejandra Ojeda, directora del Estudio Público de Ipsos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Matías, muchas gracias por la Que te invitación. vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a separarnos un momento, hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepille, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepille protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos los contenidos de nuestro portal de noticias que en este momento destaca. Lloverá en la región metropolitana. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que llueve? Otra pregunta que podría ser válida. Pronostican precipitaciones en zona centro-sur para esta semana. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos a propósito de eso el tiempo. En este momento en la región metropolitana hay nubosidad parcial y el termómetro marca 10 grados con 9 décimas. Para mañana martes y para mañana miércoles y pasado jueves deberemos esperar para mañana cielo despejado y máxima probable de 21 grados. Y para el jueves cielo nublado y una máxima probable de 20 grados. Revisamos otras dos regiones del país. Nos vamos a Calama en el norte, en la región de Antofagasta, donde el cielo estará despejado y el termómetro llegará como máximo a 21 grados. En tanto en el sur, en la isla Grande de Chiloé, la parte sur de la isla Grande de Chiloé, en la región de los lagos, en Quillón habrá cielo nublado mañana y una máxima probable de 12 grados. ¿Hace falta presentar a este artista? Poco, pero igual. Es Luis Miguel, que cumple este 19 de abril, 52 años. Nacido en la década del 70. Con tan solo 12 años se convirtió
en un suceso musical en el mundo. El Sol de México, así le dicen, así lo decían, de varias otras formas le decían también. Cumplió 40 años de carrera, logrando reinventarla luego de varios traspiés, gracias a la exitosa serie de Netflix. Ustedes la habrán visto, muchos la vieron, ¿no? Y pese a que hace 5 años que no edita material nuevo, lo que hoy día estaba leyendo, desde el 17, me parece, 2017, que no graba nada. Pero bueno, tiene bastante acumulado para atrás, ¿no? En 1985, Luis Miguel se convirtió en el artista latino más joven en ganar un premio Grammy, con tan solo 14 años. Aunque ya hace 5, como decía, que no lanza nuevo material discográfico, su última producción fue México, en la piel. Los temas del astro mexicano siguen siendo una sensación, como el éxito que escuchamos de fondo, Palabra de Honor, un clásico, ¿no? Que a pesar de haber sido lanzado en el 1984, sigue acumulando reproducciones en las distintas plataformas y en streaming. Con Luis Miguel despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.